Esta sería la pregunta del millón. Génesis capítulo 5, versículo 4 dice que Adán tuvo hijos e hijas después de Caín, Abel y Set. Y es razonable suponer que como la humanidad estaba en sus primeras etapas, Caín se haya casado con una de sus hermanas o una sobrina. Y esa es la explicación que comúnmente han sostenido muchos estudiosos y muchos comentaristas bíblicos, considerando que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos y de ellos descendieron todos los demás. ¿Por qué la palabra de Dios, por qué la Biblia no nos da más detalles sobre la esposa de Caín? La Biblia no menciona todos los detalles sobre la vida de los primeros seres humanos, sino que se centra en los aspectos relevantes para el mensaje de la redención y el desarrollo de la relación entre Dios y la humanidad. Al omitir detalles como el origen exacto de la esposa de Caín, incluso su nombre, las Escrituras siguen enfocándose en temas esenciales como el pecado, la justicia de Dios y su misericordia. La mención de la esposa de Caín nos recuerda que aún después de la tragedia de la muerte de Abel y el castigo de Caín, el plan de Dios de multiplicar la humanidad seguía adelante. Aunque Caín fue condenado a una vida errante, Dios permitió que tuviera descendencia y le dio la oportunidad de ser padre y crear una familia. Ese matrimonio también indica que la vida y el mandato de Dios de llenar la tierra, como dice Génesis capítulo 1, verso 28, continuaron, incluso después del pecado y la maldición. La historia de Caín y su esposa es un tema, o abre un tema, una reflexión sobre la naturaleza humana y las consecuencias del pecado. Después de matar a Abel, Caín no solo enfrenta el juicio de Dios, sino que también queda marcado con la culpa. Caín no desaparece. Caín se casa, tiene hijos y empieza a construir una ciudad. Y eso ilustra el hecho de que el pecado, aunque tiene consecuencias graves, no frena el plan de Dios para la humanidad. La descendencia de Caín es un recordatorio de cómo el pecado puede extenderse de generación en generación, pero también de cómo la misericordia de Dios sigue presente, ya que permite que la humanidad prospere a pesar de sus errores. Más adelante, en el mismo capítulo de Génesis, vemos cómo Dios provee a otro hijo, Set, por medio del cual vendría una línea de descendencia fiel. Set significa sustituto. Con esta pequeña información, lo creas o no, ya tenemos algunas lecciones para nuestra vida. Lecciones espirituales que podemos aprender de la historia de Caín y de su esposa. En primer lugar, la misericordia de Dios. Su misericordia llega a todo el mundo. Su misericordia es amplia. A pesar del pecado de Caín, Dios permite que su vida continúe y además que tenga descendencia. Y eso refleja la paciencia y la misericordia de Dios, que sigue dando oportunidades para la humanidad, incluso cuando falla. Porque no sabemos si Caín se arrepintió. La palabra de Dios no lo dice. Si se hubiera arrepentido, seguramente la palabra de Dios lo menciona, pero no dice nada al respecto. Caín tuvo una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, y no lo hizo. Si bien hicieres, no serás enaltecido, le dijo Dios a Caín. ¿Qué hizo Caín después? Después de escuchar esas palabras de Dios, ¿qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Y de ahí ya no sabemos nada de Caín, de si tiene una relación personal con Dios. No. No sabemos nada de él. No sabemos ni del nombre de su esposa. Solo sabemos su descendencia, Enoc. Dato interesante. La misericordia de Dios es amplia y te llega a ti y a mí, incluso cuando somos pecadores. Otra lección espiritual de la historia, de la vida de Caín y su esposa, es que las acciones tienen consecuencias, sean para bien o para mal.
Caín vivió con las consecuencias de su pecado y su linaje experimentó sus propias dificultades. Esa historia nos recuerda la importancia de vivir en obediencia a Dios y de buscar su perdón cuando fallamos, cosa que Caín no hizo. Que no nos pase esto a nosotros. Que no te pase esto a ti y a mí. Que fallemos al Señor y no nos pongamos a cuentas. No busquemos su gracia, su misericordia. Si fallas al Señor, si estás cometiendo pecado, arrepiéntete y no vuelvas a caer en ese pecado. Por último, la redención. Ese sigue siendo el tema central de la palabra de Dios. Aunque el relato de Caín y su esposa es breve y misterioso, apunta al desarrollo de la historia de la redención, y Dios sigue trabajando a través de la humanidad para lograr su propósito final, la venida de Cristo, y de esa manera va a redimir el pecado. Aunque no conocemos todos los detalles sobre la esposa de Caín, la mención de su matrimonio y su descendencia nos recuerda que Dios en su gracia permitió que la humanidad continuara a pesar del pecado. La historia de Caín y su familia es una parte de la gran historia de redención que culmina en Cristo, quien vino a ofrecer perdón y nueva vida a toda la humanidad. Y hoy es el día, hermano y hermana. Hoy es el día para buscar el perdón de Dios. Hoy es el día para ponernos a cuentas con Dios. Hoy es el día para arrepentirnos de nuestros pecados y confesar que Cristo es el Señor. La palabra dice que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Hoy es el día de confesar a Cristo. Hoy es el día de volver en sí, como ese hijo pródigo. Hoy es el día de buscarle en oración, de volvernos de nuestros malos caminos, volvernos a Él. Él es el camino y la verdad y la vida. Solo en Él hay salvación. El camino al Padre es Cristo, es Jesús. Búscale. Ahora es un buen momento. Mañana puede ser demasiado tarde. Aprovecha que hoy puedes. Él te está esperando.